Y si la evasión fiscal se convierte en un deporte nacional, que todos tengamos ese derecho a evadir impuestos. Todos los quintiles, quintiles de ingresos altos, medios bajos y bajos. Así sean 20 dolaritos, 200, 2000, 20,000, 200,000, 2 millones. ¿Acaso no fue esa una promesa de campaña de Lazo? ¿Crearnos a todos offshores en paraísos fiscales? ¿O no lo fue? ¡Que viva la evasión fiscal! Naturalmente estoy siendo sarcástico. Oigan, la cosa se puso muy interesante. Ustedes también salieron en los Pandora Papers. Confirmen para confirmar. Ustedes también tienen su pequeña offshore en algún paraíso fiscal. Confirmen para confirmar. Y ahí es donde uno puede ver claramente aún más, confirmarlo y reafirmarlo, cómo opera el neoliberalismo. Y básicamente son 6 ejes en los que el neoliberalismo opera, instrumenta y lleva a la práctica sus políticas, sus credos, su filosofía de cómo se maneja una economía, un Estado, ¿no? Una sociedad en su conjunto. Y este video es como para desarrollarlo un poco más, desmenuzarlo y poder entenderlo y poder concluir si es un modelo económico que nos conviene a todos como sociedad, al 99% de la sociedad ecuatoriana y en general de los países latinoamericanos, porque este es un modelo económico que sin duda funciona igualito en todos los países, es como una franquicia, ¿no? Entonces, si un modelo económico como esos nos beneficia al 99% de los ecuatorianos, de los ciudadanos, o beneficia solamente al 1% de la población, ¿vale? Y esos 6 ejes son básicamente los siguientes: paraísos fiscales para la evasión, sectores estratégicos para la privatización, oligopolios, monopolios, grupos económicos para su desregularización, riesgo país bajo para la inversión, TLCs para la máxima importación y sectores, quintiles, grandes, gigantes, micropymes, quebrados, endeudados, ruina y devastación. Esos son los 6 ejes en los que el neoliberalismo en toda economía en donde se la aplica funciona y opera. Y claro, vamos conectando los puntos. Acaba de salir esta semana filtraciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación acerca de los Pandora Papers, ¿no? Ya creo que todos quizás hemos oído o leído acerca de la noticia y vemos que están líderes o figuras públicas a nivel mundial que básicamente están involucrados con empresas o figuras jurídicas como fideicomisos, cuentas de participación, etcétera, en paraísos fiscales, ¿no? Que básicamente representa que todo el dinero que han ganado, que han obtenido como rentas en sus respectivos países, lo han sacado al exterior para obtener mayor lucro, válido, legítimo e interesante también, ¿no? Y claro que como dicen, ¿no? Con la plata de cada uno hace lo que quiera, lo que a bien le convenga. Sí, claro, efectivamente es así. Pero cuando eres una figura pública, tu actuación se supone que es ética y moralmente, entre comillas, digna de seguir, digna de elogiar, porque tienes influencia y esa influencia te genera un poder social. Esas figuras públicas son el resultado de la validación social, de la aceptación social. Entonces, claro, esas conductas se replican en la gran cantidad de seguidores o
de personas que admiran o siguen o respetan a esas figuras públicas. Y acá en Ecuador no hemos sido la excepción. El mismo presidente Guillermo Lasso, presidente electo, resultó ser uno de esas personas que tiene paraísos fiscales. Ya lo sabíamos, era un secreto a voces, no es nada nuevo, porque siendo un mandatario que tiene y que es un banquero, sin satanizar que es banquero, sin desprestigiarlo, eh, no hay coherencia, no hay coherencia, porque pretende vender la idea o publicitar o con mucha propaganda pretender vender la idea de que se va a crear empleos con su ley de creación de oportunidades cuando él mismo tiene su dinero en el exterior, cuando él mismo saca divisas al exterior para quizás obtener mayor rentabilidad, válido, legítimo, pero es una figura pública y está en la cúspide, en la pirámide de una sociedad, cúspide de la pirámide social y económica, un banquero y a la vez presidente de la República. Entonces no hay sindiéresis, no hay coherencia entre lo que propone, en lo que propugna que va a ejecutar o hacer y en lo que realmente está haciendo, ¿vale? Primera reflexión. Y básicamente así es como opera el neoliberalismo. El neoliberalismo, su credo, su filosofía es liberalizar, desregular, soltar, aflojar, tal cual como que fueran héroes estoicos, libertar. ¿Libertar de qué? De la carga, del yugo, de las cadenas, de los impuestos y los tributos. Pero bueno fuera que nos libertaran a todos, a toda la sociedad. Pero no es así. Solamente se liberan ellos mismos. Acá, en la cúspide de la pirámide económica. Ahí se liberan a sus oligopolios, a sus grupos económicos, a sus gigantes compañías importadoras, a sus bancos y a sus aliados transnacionales, sus aliados de inversión. A ellos los liberan. Y esa carga y esos yugos y esas cadenas de los impuestos y los tributos, ¿a dónde creen que pasan? Nos pasan a los gigantes y grandes sectores micropymes, a las grandes mayorías. Nosotros terminamos pagando los impuestos que ellos son los que pagan y todo lo que ellos dejan de contribuir a la institucionalidad de todo un Estado, nos toca asumir a nosotros, sectores micropymes, ¿no? Válido, legítimo en democracia, válido y legítimo en democracia, pero cuestionable bajo los efectos y los impactos de una economía que está sufriendo en una pospandemia, en una nueva era de posguerra prácticamente, en donde estamos tan devastados como país, como economía, los sectores micropymes que son los gigantes, los grandes generadores de empleo, son los que más hemos visto impactado las ventas, los ingresos y demás, ¿vale? Y claro, ellos te hablan de generación de empleo, de inversión con su ley de oportunidades. Ok, perfecto. ¿En dónde? ¿En qué sectores? Sectores estratégicos, perfecto. Va a generar empleo en sectores estratégicos privatizando la minería, el petróleo, la banca, Banco del Pacífico lo van a vender, etcétera, etcétera. Ok, supongamos que viene una petrolera, pongamos, por poner un nombre, supongamos que regresa Perenco, supongamos que regresa la Oxy o British Petroleum. Ok, una inversión en sectores estratégicos mínimo de $1.000 millones. Ok, con un riesgo país bajo, ya vimos en algún video pasado qué es lo que implica un riesgo país bajo. Significa que el riesgo de indemnizaciones tanto laborales y coyunturales es bajo. Significa que el riesgo tributario es bajo. Significa que el riesgo laboral es bajo y que el riesgo moral y de responsabilidad posterior de hacerse cargo de daños y prejuicios también es bajo. Eso significa un riesgo país bajo, es un conjunto de indicadores en donde a los gigantes inversores les indica que su inversión prima, su capital prima, por sobre todos los daños colaterales que pueda causar.
que si es que después de sus periodos de inversión se retiran del territorio, no van a tener ninguna responsabilidad ulterior, posterior. Sin culpa, sin cargo de conciencia, sin responsabilidad moral ni ética. Simplemente llegan, usufructan y luego se retiran y se van. Ok, supongamos que vienen esas tres compañías en el sector petrolero y estratégico, energético. ¿Cuánto de empleo te genera una empresa como esas? Más o menos en tamaño es similar a una corporación La Favorita, a una Pronaca. ¿Sí? Esas empresas con 1.000 millones de dólares generan quizás unos 10.000 en puestos de trabajo. ¿Vale? Ok, viene British Petroleum, viene Perenco, supongamos que vienen exagerando ya unas 10 compañías. 10 compañías con 1.000 millones de dólares son 10.000 millones de dólares, mínimo. Ok, entre las 10 generan 10.000 empleos cada una, son 100.000 empleos. Nuestra población económicamente activa, nuestro PEA, es de más o menos 8 millones de personas. Nuestra población económicamente inactiva es un poco más de 3 millones de personas. 100.000 empleos no es mayor cosa. Los grandes generadores de empleo son los sectores micro, pymes. A eso es donde se tiene que apuntar. Y una ley como la que Lazo pretendía que la Asamblea apruebe va en contra de los sectores micropymes. Un ejemplo de ello es que personas naturales, tanto que operan como trabajadores en relación de dependencia o personas que operan como RUC, como profesionales independientes, como comisionistas, como comerciantes, etcétera, etcétera, se ven perjudicados en, por ejemplo, la eliminación de los gastos personales. Desde los años, si no estoy mal, 2012, 2013, tenemos la posibilidad de las personas naturales, tanto en relación de dependencia como independientes, reducirnos o deducirnos, disminuir la renta gravada con gastos personales. Educación, salud, vivienda, alimentación, arte y cultura. En esta ley de creación de oportunidades, lo que se pretende y se pretenderá, porque creo que van a volver a insistir en el tema, es quitar esos beneficios. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los sectores micropymes, pagamos más impuestos, mientras que a ellos, por ejemplo, lo que se establecía también en esa ley de creación de oportunidades, entre comillas, es que, y a propósito de los paraísos fiscales, que aquellas personas naturales o personas jurídicas que tienen activos en el exterior en paraísos fiscales, el impuesto a la renta que pagaban en eso o que pagan en ese territorio o en esa jurisdicción, el impuesto a la renta pagado allá, puede ser considerado como un gasto deducible para el impuesto a la renta pagado acá en territorio ecuatoriano. Imagínate eso. Por un lado, a los sectores micropymes nos quitan la ventaja y el derecho de deducirnos gastos personales y por otro lado, a ellos les crean una deducción de que el impuesto a la renta que pagaron en la jurisdicción de paraíso fiscal pueda ser deducido para pagar impuesto a la renta acá en territorio ecuatoriano. Fíjate eso es el ejemplo más claro de una política neoliberal. ¿Ok? Bien interesante de contrastarlo, bien interesante de entenderlo, y ahí te das cuenta de que nosotros como sociedad tenemos que discutir, conversar, analizar qué tipo de capitalismo queremos para nuestra sociedad. Por un momento olvidémonos ya del tema de socialismo, de comunismo, esos términos han sido tan maltratados, tan mal utilizados, tan satanizados, tan ridiculizados, tan humillados. Y son modelos económicos que son inviables, impracticables, no porque sean malos, porque no se los ha visto accionar completamente. En ningún país del mundo se le ha permitido desarrollarse por completo, ni siquiera China es comunista ni socialista en lo absoluto. Ustedes saben, quienes han ido a China saben que gran parte de todo lo que en el mundo se consume viene de China.
economía más capitalista que China no puede haber. Entonces, lo que tenemos que discutir ahora es qué tipo de capitalismo queremos. Un capitalismo que favorece a los grandes sectores y quintiles micropymes a través de un capitalismo soberanista, cooperativista, nacionalista, que procure la escalabilidad, que procure ir escalando de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, con beneficios tributarios a todos nosotros, ¿sí? El 99% de la población. O un capitalismo neoliberal, pro oligopolios, un capitalismo entreguista, un capitalismo que solo le interese que el país se quede como importador, importador y consumista, y que no genere valor agregado, y que sus grandes sectores micropymes del agro, del campo, agricultores, ganaderos, arroceros, maiceros, no se desarrollen, quiebren y se devasten, estén en la ruina. ¿Por qué? Porque los gigantes importadores, los gigantes grupos económicos encabezados por bancos, están en la capacidad de importar. ¿Qué tal un país que siendo productor de papas, de maíz, de arroz, con sus productores micropymes, se convierta solo en importador? ¿En importador de quién? Por ejemplo, todo el grupo Juan el Juri. Los empleos que generan todos estos sectores a la ruina, perdidos. Todo esto implica, en un país como Ecuador, no nos conviene y tampoco nos hace bien, y en todo el mundo, de hecho, tanto el neoliberalismo por el un extremo y el socialismo, comunismo por el otro extremo, han demostrado ser sistemas que no funcionan, modelos económicos que no funcionan, porque ambos extremos empobrecen, ambos extremos realmente perjudican a la gran mayoría, tanto a los micro y a los pymes, los empobrecen. Neoliberalismo, socialismo y comunismo son empobrecedores. En ambos extremos hay corrupción, en ambos extremos hay fanatismo, hay hasta acciones del Estado, del gobierno de turno que ejecuta esos modelos económicos que rayan en el fascismo, fascismo neoliberal y fascismo socialista comunista. ¿Okay? Lo que necesitamos es un modelo intermedio, que beneficie a los micropymes. Eso es todo. Que procure que nuestra capacidad de consumo, nuestra capacidad de ahorro y de inversión escale. Escalabilidad es la palabra. Escalabilidad que genera productividad, sostenibilidad y las cadenas de productividad, las cadenas de los encadenamientos productivos y de consumo se muevan, estén lubricados y estén moviéndose. Y así la economía gira, el ciclo económico. Consumo, producción, inversión, consumo, producción, inversión, consumo. La rueda de la economía. ¿Sí? Así de sencillo y así de complejo también, pero todo depende la voluntad económica, la voluntad política de las élites, de quien está al frente del gobierno, del Estado, de quienes llegaron al poder, de quienes ostentan el poder político y el poder público, y obviamente también quienes tienen el poder económico, el poder financiero, el poder corporativo. ¿Okay? Así que conciencia en ese aspecto, entendimiento también. Esta coyuntura que estamos viviendo ahora tan interesante y que es conectar los puntos, ¿no? No es casualidad tampoco la crisis carcelaria que estamos viviendo, y es que el modelo económico neoliberal, por quienes los ejecutan, yo a veces digo que los neoliberales saben más de psicología social que de economía, porque el neoliberalismo necesita de una sociedad caotizada, llena de miedos para poder imponerse, para poder ser ejecutado, porque una población llena de miedos, de violencia, de caos, es más fácil de dominar y de someter.
Y también es todo ese conjunto de drama social, de indicadores de violencia, de inseguridad, de asesinatos, de homicidios y demás. Es el resultado de olvidar, de descuidar, de no invertir, de devastar empleos, trabajos en todos estos grandes sectores, micropymes. ¿Vale? ¿Se entiende hasta acá? ¿Tiene sentido todo esto? Es interesante entender los principios en los que se basa la aplicación de un modelo económico neoliberal que no nos conviene a todos. Al 99% de la población no nos beneficia. Al 1% sí. Es decir, a la minoría. ¿Ok? Y claro, se ve claramente hacia dónde va el presidente Lazo, hacia beneficiar a la banca de inversión, la gigante banca de inversión global, que son los principales evasores de todo el mundo, Wells Fargo, JP Morgan, BlackRock, Fidelity, Vanguard, fondos de inversión gigantes que a nivel mundial les interesa invertir en jurisdicciones de menor tasas impositivas, de menores impuestos y no tener ninguna responsabilidad ulterior por lo que puedan causar colateralmente en sus inversiones en sectores estratégicos generalmente. Adicionalmente y por último, ¿dónde está todo el dinero que nos ha prestado el Fondo Monetario Internacional? No ha ingresado a circular en la economía local. Si en una coyuntura posguerra, pospandemia, se necesita el consumo, necesitamos consumir, que todas las bases de la economía nos pongamos a consumir. Todos los actores económicos estemos consumiendo, que nuestra capacidad y poder adquisitivo no se deteriore, más de lo que ya se deteriora por los impactos y efectos de la pandemia. De eso se trata la reactivación y la recuperación económica. Que más dinero ingrese a fluir en todo el ciclo económico, en toda la economía. Y de esa manera los hogares o los quintiles de menores ingresos puedan consumir a las compañías, a las personas naturales, jurídicas que producen en todos los sectores, desde los gigantes, Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María, Tía, Coral, etcétera, etcétera, hacia los pequeños y medianos. ¿Qué sentido tiene pavonearse, jactarse de que nuestra reserva monetaria de libre disponibilidad esté engrosándose en el exterior, cuando acá se necesita de flujo de sangre que esté circulando para que todo el sistema circulatorio, todo el sistema linfático, nervioso, todo el sistema inmunológico del cuerpo, haciendo una analogía con la economía y las finanzas de un país, necesita ese lubricante para reactivarse? ¿Por qué ese dinero no ha ingresado? ¿Por qué está afuera garantizando el pago de deuda a los tenedores de la deuda ecuatoriana? ¿Eso es soberano? ¿Eso es inteligente? ¿Eso es práctico, pragmático para apoyarnos en la reactivación? Cui bono. ¿Quién se beneficia? ¿Quién gana de eso? Los tenedores, los beneficiarios de deuda. Te pregunto, tú, tu familia, alguien de tu entorno cercano, de tus conocidos, ¿es tenedor de deuda? ¿Eres tenedor tú de bonos soberanos del Ecuador? Si es que lo fueras, perfecto, eres beneficiario y te conviene que que esa reserva monetaria de libre disponibilidad está engrosándose. Te conviene, te beneficias. Estaría ahí de acuerdo con que tú estés de acuerdo con eso. Pero si no eres beneficiario de deuda ecuatoriana, entonces tú no ganas. ¿Vale? Bueno, ese es el video que quería hacerte. Recuerda que esto es un instrumento. Tú decides cómo lo usas. Tú decides qué valor le das y cómo lo usas. Esto es una herramienta, un arma, un instrumento. Generalmente se ha vuelto
un vicio, para muchos sectores es un dios, para los neoliberales es su vida entera. ¿Ok? Así que dejarte esa reflexión y nos vemos en un próximo video.